Hola familia, les habla su hermano y amigo Miki Rivera, una vez más en su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante que usted no se puede perder. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia y los conflictos. La pregunta que nos vamos a plantear ¿es posible la paz? Y esta serie de presentaciones la estamos haciendo como parte del tema, del gran tema, el liderazgo cristiano. Por eso te invito a que estés conmigo durante todo este programa, a que te quedes hasta el final para que veas cómo podemos trabajar con la solución de conflictos en la iglesia y cómo podemos mejorar en la manera en que nos relacionamos los unos con los otros y así pues podemos lograr la paz. Así que comencemos de inmediato con este tema tan interesante. El tema, como ya le hemos mencionado, la iglesia y el conflicto. ¿Es posible la paz? Y lo primero que deseamos hacer es definir lo que es un conflicto. Un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o de un grupo. Para que esta situación exista, es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse. Y fíjense ustedes las palabras importantes que tenemos aquí. Tenemos conflicto, tenemos dos o más personas que no están de acuerdo y tenemos un desacuerdo que no ha sabido resolverse. Quiero hacer una salvedad y es que no todos los desacuerdos terminan en conflicto, pero cuando un desacuerdo no se resuelve, puede generarse un conflicto y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo resolver ese conflicto. Vamos a ir a un ejemplo bíblico para que veamos eh, cuál es el significado de esa palabra desacuerdo en el original. Nos vamos a referir a Hechos capítulo 15, verso 39, donde dice así, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Aquí se está hablando de Pablo y de Bernabé cuando regresan de su primer viaje misionero. eh, Había sucedido la circunstancia que Juan Marcos se había separado de ellos y había regresado eh, a Jerusalén. Cuando se deciden ir a un segundo viaje misionero, dice entonces que hubo un desacuerdo porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo en que lo llevaran porque él se separó de ellos cuando estaban en su primer viaje misionero. Y dice que hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Vamos a ver ahora lo que nos dice esa palabra en el original, en el griego, y la palabra que encontramos, y esta información la hemos sacado del diccionario eh, Armstrong y viene de la 3947, paroxismo, que quiere decir incitación al bien o disputa con ira, contención, provocar a. Y si seguimos examinando lo que significa la palabra paroxismo, paroxismo es una exaltación extrema de las pasiones. Pablo y Bernabé sufrieron un paroxismo, sus pasiones, su manera de ver las cosas. Pablo las veía de una manera, Bernabé las veía de otra manera. Esto provocó que ellos sufrieran un paroxismo, o sea, discutieron con ira, estaban en desacuerdo. Y fíjense ustedes que la Biblia no es condenada de esto porque hubo tal desacuerdo que ellos se separaron el uno del otro. Y de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de un conflicto. Es un desacuerdo que no ha sabido resolverse. Y quiero ya dejar establecido en esta presentación que siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber conflictos. Y los desacuerdos y los conflictos son oportunidades para superarlo
y para poder tener una mejor relación. Eh, lo que es importante dentro del contexto eclesiástico, el contexto de la iglesia, es que debemos de saber resolver los conflictos de una manera bíblica y cristocéntrica. Y ahí es que nos vamos a estar ubicando para discutir sobre este tema de la solución de conflictos. Y los conflictos son parte de la vida familiar. En todas las familias hay conflictos. Es parte de la familia laboral. En nuestros trabajos van a haber conflictos, van a haber desacuerdos, pero también son parte de la situación eclesiástica, de la vida eclesiástica. Y esto sucede porque tenemos diferente cosmovisión. Hay personas que piensan que en la iglesia no hay conflicto, pero no es así. En la iglesia hay conflicto. Ya vimos ese texto de Hechos capítulo 15, versículo 39, donde vemos claramente que hubo un desacuerdo entre estos dos hombres de Dios y fue tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Vamos también a estudiar algunos otros pasajes ya más adelante acerca de conflictos familiares que aparecen en la Biblia y de otros conflictos eclesiásticos y ver la manera en que estos deben ser resueltos. Así que lo que queremos reiterar es que los conflictos suceden porque tenemos una diferente cosmovisión, tenemos una diferente manera de ver la vida. ¿Qué es eso de cosmovisión? Cosmovisión es un concepto que se refiere a la manera particular de ver e interpretar el mundo y la realidad. Todos vemos el mundo a través de un lente, una manera única de entender la vida, la verdad y el propósito. Todo lo vemos, es como si tuviéramos unos lentes invisibles y de esa manera vemos la vida. Ese lente se llama cosmovisión. Ahora, ¿de dónde viene nuestra cosmovisión? ¿Cómo se forma la cosmovisión? ¿Cuál es la base de la cosmovisión para que nosotros entonces veamos el mundo de una manera que todos la vemos de una manera diferente los unos a los otros? Fíjense ustedes que cuando hablamos de cosmovisión vamos a tener tres elementos que vamos a considerar, porque la cosmovisión comprende, entre otros, número uno, nuestra crianza. Nuestra crianza. Fíjense ustedes que la primera influencia en nuestra cosmovisión es la crianza. Lo que escuchamos en la casa cuando nos criamos, lo que vimos de nuestros padres, la manera en que nuestros padres nos corrigieron, la manera en que nuestros padres nos amaron. Todo esto moldea nuestra idea del bien y del mal y de lo que significa vivir correctamente. De manera que el primer elemento que nosotros utilizamos para ver el mundo es la manera en que nos criamos. Si tu padre fue demasiado estricto, tú vas a ver el mundo de una manera estricta. Si tu padre fue demasiado disciplinado contigo, tú vas a ver el mundo de una manera disciplinada. Así que este es un elemento bien importante cuando consideramos cómo vemos el mundo. El segundo elemento que vamos a considerar, que es parte de nuestra cosmovisión, es la educación. La educación. Fíjense ustedes que no solo lo que aprendemos, sino cómo lo aprendemos es bien importante para nuestra formación y para ayudarnos a entender el mundo de cierta manera específica. Cuando hablamos aquí de educación, no solamente estamos hablando de la educación formal, sino de la educación informal. Vuelvo y repito, la educación informal es algo que recogemos de nuestro hogar, cómo nos corregía nuestro padre, cuáles fueron los valores que nos enseñaron en nuestro hogar, si nos enseñaron a respetar lo ajeno, si nos enseñaron a respetar las autoridades, si nos enseñaron a respetar a los maestros, si nos enseñaron a respetar a la policía. Todo esto es parte de la educación, una educación no formal. Pero también los individuos tienen una educación informal, formal. Y esa educación formal es lo que aprendemos en la escuela, es lo que se llama la escolarización.
desde que entramos a la escuela, bien sea desde los grados primarios hasta los grados mayores de la escuela superior. Nosotros vamos siendo formados por una educación formal y cada una de esas materias nos van dando a nosotros herramientas, pero a la misma vez nos van llevando a examinar y a ver el mundo de una manera particular. Y esa educación va a ser parte de cómo nosotros vemos al mundo. La educación muchas veces nos enseña, la educación secular muchas veces nos enseña que el ser humano es el centro. Por el contrario, la educación cristiana, por tomar un ejemplo, nos enseña que Dios es el centro de todo conocimiento. Y la educación va a variar de país en país y va a variar de cultura en cultura. Y cuando hablamos entonces de la cultura, vamos a entender y vamos a ver que el trasfondo cultural es el tercer elemento que compone la cosmovisión. Cada cultura interpreta al mundo de una manera diferente. Nuestra cosmovisión está impregnada por nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra historia y los valores heredados de esa cultura. Por ejemplo, yo soy nacido y criado en la isla de Puerto Rico, por lo tanto, como puertorriqueño, veo al mundo a través de ese trasfondo cultural de una isla de 100 por 35. De hecho, en un momento dado, llegábamos a pensar que Puerto Rico era el centro del mundo, ¿ves? Y todo lo vemos desde el punto de vista de esa isla, pero en la medida en que fui viajando, en la medida en que fui conociendo otras culturas, me di cuenta que el mundo se ve de una manera diferente y al ser enriquecido por otras culturas, por otros idiomas, por otras historias culturales, pues entonces se expandió esa visión de ese trasfondo cultural. Pero ciertamente el punto que queremos tocar aquí es que la cosmovisión, volvemos nuevamente a este punto importante de la cosmovisión es la manera en que vemos e interpretamos el mundo y la realidad. Y cuando hablamos entonces de el manejo de conflictos dentro de ese contexto, la solución de conflictos, nos vamos a dar cuenta entonces que yo voy a resolver los conflictos de acuerdo a lo que he recibido para formar mi cosmovisión. Y hemos discutido y hemos dicho que esa cosmovisión está formada por nuestra crianza, cómo me criaron, por la educación, cómo me educaron y por el trasfondo cultural. ¿Y cómo encajamos todo esto entonces en la manera en que vamos a manejar los conflictos? Porque en la vida siempre va a haber conflictos y en la vida siempre van a haber situaciones que se van a presentar. Pues entonces yo los voy a resolver de acuerdo a esos tres elementos. ¿Me siguen? Yo los voy a resolver de acuerdo a cómo me criaron. Yo los voy a resolver de acuerdo a cómo me educaron. Y yo los voy a resolver de acuerdo a la cultura de donde vengo. No se solucionan los conflictos de la misma manera en América que en Asia. No se solucionan los conflictos de la misma manera en África que en Europa, ¿no? Con esos trasfondos culturales. Y tenemos que entender que eso es así. Ahora, habiendo establecido esta base, que repito una vez más, yo resuelvo los conflictos de acuerdo a cómo veo el mundo. Voy a presentarle, o más bien voy a comenzar a presentar algunos conflictos que se presentan en las iglesias, algunos conflictos. Y quiero hacer una reclamación o un disclaimer en inglés. Estos son algunos de los que he considerado más importantes y no necesariamente tiene que ser que se dan en todas las iglesias o en toda la iglesia del Señor, pero ciertamente no podemos ser ingenuos y pensar que estos conflictos no se dan en nuestras iglesias. Y repito, la razón para presentar toda esta presentación es porque es una relación con
el liderazgo cristiano que hemos venido presentando y para aportar un granito de arena para que a la hora de que se presenten estos conflictos nosotros entendamos que se van a dar, pero que la diferencia en la iglesia debe ser en la manera en que resolvemos los conflictos. Por lo tanto, vamos a presentar el primero de estos conflictos. Y el primero de estos conflictos son lo que llamamos las doctrinas divergentes, las diferentes doctrinas. Hay diferentes doctrinas que están incluidas en el Evangelio, o el Evangelio más bien debo decir, incluye diferentes doctrinas, y la manera en que estas doctrinas se evalúan y se interpretan, pues puede traer a veces divisiones. Las disputas sobre la interpretación de la Biblia pueden generar divisiones. ¿Por qué pueden generar divisiones? Porque la interpretación de cierta doctrina por un grupo en la iglesia puede ser de X manera, pero la de otro grupo puede ser de Y manera. Me explico. Puede ser que usted entienda que el pasaje de Balac y Balaán en Números 21, 22 y 23 debe ser interpretado en que Balaán era un profeta, pero puede que haya otro grupo en la iglesia que entienda que Balaán no era un profeta, sino que más bien era un adivino o era un profeta pagano. Y esos dos grupos toman tanto interés y sufren un paroxismo, de acuerdo a lo que estudiamos, que es la definición de un conflicto, que no estén de acuerdo el uno con el otro y no sepan solucionar ese conflicto y se produzca una división, ¿no? Unos no se hablan porque tú crees que Balaam es profeta, con los que no creen que Balaam no es un profeta, y así esas diferentes diferencias no se solucionan inmediatamente, no se dialoga, y cuando vemos a ver, tenemos en la iglesia dos grupos. De manera que las doctrinas divergentes puede ser un motivo para que haya división en la iglesia. Y sencillamente he utilizado un ejemplo bien sencillo, pero cuando hablamos de doctrinas como la interpretación de la Biblia, de lo que es pecado, de la interpretación sobre la doctrina de Dios, sobre Jesucristo, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre tantas diferentes doctrinas, sobre la interpretación del libro de Apocalipsis, para darle un ejemplo, traen tantas diferentes contiendas que a veces es difícil solucionarla. Por ejemplo, la diferencia entre los calvinistas, entre los arminianos, los que creen que no se pierde la salvación, los que creen que se pierde la salvación, y a veces se toman extremos que nosotros debemos sencillamente pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos haga sensible a los demás y nosotros podamos aceptar las diferencias y poder seguir amando a los demás. Pero ¿cómo solucionamos los conflictos? Ya lo vamos a ver en otros programas subsiguientes. No me quiero adelantar a mí mismo, pero ciertamente las doctrinas divergentes es un punto que es de mucha controversia en la iglesia. ¿Cuál es otro de los puntos que son de mucha controversia en la iglesia? Las luchas por el liderazgo. Las luchas por el liderazgo. Fíjense ustedes que cuando hablamos de luchas sobre el liderazgo, nos estamos refiriendo a desacuerdos sobre quién debe liderar, cómo se toman las decisiones y qué estilo de liderazgo debe prevalecer. Nosotros ya estuvimos estudiando anteriormente sobre todos estos diferentes puntos y estuvimos mencionando que hay diferentes estilos de liderazgo, y en la iglesia lamentablemente hay conflictos porque no se está de acuerdo con la persona que está al frente, no se está de acuerdo con las decisiones que se toman y no se está al frente con el estilo de liderazgo que se debe utilizar. Ya mencionamos que dentro de estos estilos de liderazgo está el estilo democrático, donde se consultan las decisiones, y cuando hay un grupo maduro, pues usted puede consultar las decisiones con ese grupo. Pero si el grupo no es maduro y es una situación de emergencia, usted tiene que tomar unas decisiones que son más
por así decirlo, autocráticas, ¿ve? O dictatoriales, ¿ve? Y entonces parece ser que la persona es una persona que toma decisiones sin consultar, pero si la situación es de emergencia, no hay tiempo para consultar. También hay situaciones donde si el grupo es más maduro, usted puede dejar el grupo que tome unas decisiones, pero ciertamente no es un secreto que hay muchos desacuerdos en la iglesia porque no se está de acuerdo quién debe estar al frente, qué decisiones tomar y qué estilo de liderazgo utilizar. Otro de los puntos que trae muchos conflictos en la iglesia, y este sí que es uno bien bravo, como yo diría, son los recursos económicos. Si usted quiere conocer quién realmente es una persona, usted hable de dinero, porque el dinero trae tantos conflictos y tantas situaciones y tantas diferencias que a veces cuando en las organizaciones se habla sobre las finanzas y sobre el dinero, se trata de hacer de una manera que no hayan estos conflictos, porque sabemos que siempre va a haber alguien que va a cuestionar el uso del dinero, siempre va a haber alguien que va a cuestionar por qué no se utilizó en tal cosa o cual cosa y se utilizó para tal cosa. De manera que los recursos económicos también es un área que nos va a traer diferentes conflictos porque siempre en la iglesia hay conflictos sobre las gestiones financieras, como el uso de donaciones o la transparencia en la finanza. Es muy saludable que seamos accountables, se dice eso en inglés, que podamos dar cuenta a otras personas sobre las finanzas, porque es muy saludable. Pero ciertamente también tenemos que entender que esta situación de la finanza es una situación un poquito difícil para trabajar en la iglesia. Otra de las áreas de conflicto que vemos en la iglesia son los estilos de culto. Cada una de nuestras iglesias tiene diferentes estilos de culto. Hay diferentes maneras de adorar a Dios y hay diferentes maneras de manifestar esa adoración a Dios, bien sea a través de la música, bien sea a través de la manera en que se predican los sermones o la forma en que se llevan a cabo los cultos. Y esto es algo que ciertamente también va a traer desacuerdo, porque hay sectores de la iglesia que prefieren una música, hay sectores de la iglesia que prefieren un tipo de sermón y hay sectores en la iglesia que prefieren que los cultos se lleven de una manera específica. Y es necesario que podamos buscar un happy medium, podamos buscar una manera sensata y espiritual para poder llegar a todos estos acuerdos sobre cómo vamos a llevar a cabo nuestros cultos o nuestros servicios al Señor. Además de eso, también en la iglesia se producen conflictos por los roles de género. ¿Qué es eso de los roles de género? Cuando hablamos de los roles de género, estamos hablando de que a veces hay discusiones sobre la participación de las mujeres en el ministerio, que es un tema bien controversial. Hay un sector de la iglesia que no cree en el ministerio de la mujer, hay un sector de la iglesia que cree en el ministerio de la mujer y entonces esto trae discusiones y eso trae conflictos. También en la toma de decisiones que se toman en la parte ministerial. Por lo tanto, este es un área también que tenemos que tener mucha dirección de parte del Señor para poder resolver estos conflictos. Vuelvo, insisto, la palabra clave que estoy utilizando en esta presentación es la resolución correcta de los conflictos. Y la Biblia nos habla a nosotros de cuáles son estas resoluciones correctas. Por lo tanto, debemos tomar eso en consideración. Y al final de todas estas presentaciones vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando acerca de algunos ejemplos bíblicos y analizarlos con mucho más detalle. ¿Cuáles son algunos de los otros conflictos que encontramos en la iglesia? Los conflictos interpersonales. En la iglesia todo el mundo es diferente, como dice el dicho pueblerino. Cada cabeza es un mundo. Y como cada persona
tiene una sinnúmero de características y de emociones y de maneras de proceder de acuerdo a lo que estudiamos, donde vimos que cada persona ve el mundo de manera diferente, de acuerdo a su crianza, su educación y su cultura. Pues tenemos que entender que cada persona es diferente y las disputas personales entre miembros de la iglesia u organización pueden escalar y pueden afectar la comunidad. Estas diferencias interpersonales, donde hay personas que tienen eh, caracteres diferentes y temperamentos diferentes. Hay unos que son flemáticos, son personas tranquilas, hay otros que son sanguíneos, son personas más extrovertidas. Y estas personas, estas disputas personales de la iglesia o una organización. Yo estoy generalizando aquí y hablando de iglesias, pero también hay organizaciones paraeclesiásticas que tienen sus miembros y sus componentes que estos conflictos también le afectan. Y tenemos que tener cuidado porque si el conflicto no se puede resolver, que es lo triste del asunto, puede escalar y puede afectar la comunidad. Recuerden que cada iglesia y cada organización tiene una comunidad a la que le sirve. El ejemplo clásico que vemos es de una iglesia que pueda tener 100 miembros, pero cada miembro de esa iglesia tiene familiares. Y si asignamos por lo menos 3 familiares a ese miembro, entonces una iglesia que tiene 100 miembros le sirve a una comunidad de 300 miembros. Ese pastor o esos líderes le sirven a esa comunidad. Por lo tanto, no podemos dejar que los conflictos en la iglesia afecten la comunidad. Y es lamentable porque hemos visto cómo algunos conflictos afectan la comunidad e incluso se va a los tribunales para tratar de resolver estos, estas situaciones que están aconteciendo y no se da un buen testimonio en la comunidad. Otro de las situaciones que se dan en la iglesia, desacuerdo y conflicto, está relacionado con los programas y ministerios de la iglesia. Y cuando hablamos de programas y ministerios de la iglesia, vamos a ver que muchas veces dentro de ellos hay una competencia entre diferentes ministerios o grupos por liderar programas o actividades. En la iglesia hay un sinnúmero de ministerios, un sinnúmero de grupos. Y estos grupos a veces compiten entre sí, lamentablemente, pero sí, es la realidad, compiten entre sí por quién tenga el mejor programa, por espacio, por tiempo, por la atención de los líderes sobre ellos, entiéndase tal vez un pastor o otros líderes, qué actividad se debe hacer, qué programa se debe hacer. Y hay tantas cosas por coordinar que si no hay buena comunicación y hay buena cooperación entre estos líderes, pues esa competencia afecta el servicio al Señor. Y ese servicio al Señor entonces no tiene el efecto en la comunidad a la cual se supone que se sirva. Y esto es bien importante que los líderes tengan en mente porque a la hora de servir nosotros tenemos que seguir el principio del diaconeo, que es el servicio por amor, servir a los demás, soy servidor de los demás, soy consiervo con los demás y tengo que someterme a ellos y ellos someterse a mí y trabajar entre grupos por el bien de la organización. Así que este es un conflicto muy difícil hoy en día porque vemos la competencia entre los diferentes ministerios, que es algo que no es bíblico. Por último, también surgen conflictos en la iglesia porque hay un conflicto de intereses, valga la redundancia, entre algunos grupos y se dan situaciones en las que un miembro de la iglesia u organización se beneficia personalmente de las decisiones tomadas. Y esto es algo que hemos visto en el pasado donde diferentes personas y situaciones que se dan donde se benefician
de las decisiones tomadas de una manera personal. Y eso no debe de ser en la viña del Señor. Eso es algo que no debe de darse en la iglesia, pero lamentablemente se da y trae unos conflictos en la iglesia. Así que, amados hermanos y amigos, hasta aquí vamos a dejar esta presentación hoy. Fíjense ustedes que quiero hacer un repaso de lo que hemos cubierto. Sé que he ido bastante ligero, pero hemos hablado hemos comenzado a hablar acerca del manejo de conflictos y hemos definido lo que es un conflicto de acuerdo a la Biblia. La palabra que se utiliza es paroxismo, que es un desacuerdo que envuelve las pasiones, las emociones y puede ser fuerte. ¿Ve? También hemos hablado de que cada uno de nosotros tiene diferentes conflictos porque son inevitables. Lo tenemos en la familia, los trabajos, en la iglesia. Esto surge porque tenemos una diferente cosmovisión y hemos definido la cosmovisión como un lente a través del cual vemos el mundo. Y esa cosmovisión incluye la crianza, la educación y el trasfondo cultural. Y hemos comenzado a ver un sinnúmero de conflictos o situaciones que se dan dentro de la iglesia. Doctrinas, diferentes ministerios que no están de acuerdo, la manera de conducir el culto, etcétera, etcétera. Así que, hermano y amigo, este es solo el comienzo de este tema tan interesante y tan trascendental para el tiempo en que vivimos, porque Dios quiere que la iglesia esté unida y no esté en conflicto. Así que te invito para que en la próxima ocasión tú me acompañes y que tú puedas ser beneficiado por este material. Recuerda, comparte estos videos, dale like y así estarás ayudando a que otros puedan ser edificados a través de este material. Ruego la oración por todo esto para que Dios sea glorificado. Antes de irme, como siempre, voy a tener una palabra de oración y te invito para que me sintonices la semana próxima. Estamos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Facebook y este material sale en YouTube, en nuestra página en YouTube, Familia para las Naciones, y en otras plataformas a manera de audio podcast. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos. Padre mío, Padre Santo, te doy gracias por esta presentación. Te pido que la uses para la gloria de tu nombre, que bendigas a tu iglesia, para que la iglesia sea una iglesia unida, bendecida, testigo del poder tuyo a las naciones, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.